Hoy nos toca hablar en particular del estilo de vida. Y más de una vez ya hablé yo de este tema también aquí en la iglesia. Y siempre es interesante que el estilo de vida cristiana es algo que aprendemos, algo que vemos en los demás. Y qué importante y cuán maravilloso es también cuando tenemos buenos modelos a quienes imitar y de quienes retenemos, incluso cuando ya no estén, aquellas cosas que nos han enseñado. Hoy tengo de vuelta con mucho orgullo el traje que me dejó mi papá, ¿verdad? Que siempre lo usamos con mucho orgullo. Qué bueno es tener buenos recuerdos de aquellos que nos enseñaron el camino del Señor. Pero el estilo de vida, el cristianismo que vivamos día a día en nuestras casas, en nuestro trabajo y demás, afecta profundamente a quienes están a nuestro alrededor. ¿Verdad que es así? Probablemente muchos llegamos a conocer al Señor porque conocimos a una persona que era diferente y esa persona nos dijo, el Señor cambió mi vida. Él me perdonó, Él me renovó, me transformó y más. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios, como creyentes? Alumbrar en medio de la oscuridad. Hay una pregunta que se suele hacer siempre a modo de introspección. ¿Qué te gustaría que escriban en tu lápida el día en que te mueras? Si bien en Paraguay no es muy común tener una piedra con alguna frase conmemorativa, sí lo habitual en Paraguay es que en el velorio se habla mucho acerca del difunto, ¿verdad? Y a modo de broma incluso la gente dice que en los velorios hasta el más vil se vuelve santo, porque la gente empieza a decir, fulano nunca luego se enojó, nunca luego faltó a su palabra, siempre nos hacía reír. Y si estamos en el velorio de alguien a quien no conocimos, vamos a pensar que esa persona que falleció recién era la persona más maravillosa del mundo. Sin embargo, sabemos que no siempre es así, pero esa persona en alguna medida nos impactó y llevamos sobre nosotros su recuerdo. Y ciertamente cada persona es sin igual, pero no somos tan maravillosos como en esos momentos se menciona cuando nos entierran. Pero tenemos que esforzarnos por dejar algo que la gente pueda recordar y pensar un poquito, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué te parece que digan? Irreprensible. ¿Verdad? Qué gusto. No tenía la culpa de nada. Los esposos vamos a decir eso, queremos eso, ¿verdad? No tenía la culpa de nada. Una persona inmaculada. ¿Qué te parece que digan? Era una estrella que brillaba en la oscuridad de la noche. ¿Qué tal? Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Filipenses 2:15, porque eso que acabo de decir que tal vez suene poético y maravilloso que digan en nuestro velorio, es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Filipenses 2:15. El tema del mensaje en esta mañana es la vida cristiana, su estilo de vida. Filipenses 2:15 dice, hablando de cómo deberíamos vivir, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Todo esto que acabo de decir es justamente lo que tal vez nos gustaría que digan en nuestro velorio, ¿verdad? Luminares, algunas traducciones bíblicas traducen como estrellas, así directamente, estrellas. ¿Será posible vivir lo que dice este pasaje? Y quiero compartirles una antigua carta que ya compartí también con la iglesia hace tiempo, una carta que describe cómo era la iglesia antigua, ya muchísimos años atrás, cientos de años atrás, que describe a los cristianos de ese tiempo. Es la carta a Dioñeto, que permanece hasta hoy en los libros de historia. Y dice así, refiriéndose a los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, está hablando de los cristianos, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor o de un contenido de vida admirable, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos,
pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas. Y fíjense esta parte, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia o vergüenza y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Qué impresionante, qué sorprendente, vidas asombrosas. ¿De quién está hablando? ¿Quién era esta gente? Simples cristianos. Podríamos decir la primera iglesia bautista que conoció a este señor, en aquel tiempo de su ciudad. Sorprende. Vamos a ver 3 maneras en esta mañana en que esta vida está al alcance de cada uno de nosotros y una vida a la cual todos nosotros deberíamos aspirar a tener, a fin de que nuestro velorio en aquel día, si es que el Señor no nos llama antes, digan de nosotros irreprensibles, sencillos, sin mancha, una estrella, un luminar en medio de la oscuridad. Primer punto, ¿cómo podemos alcanzar esta vida que se espera de nosotros? Efesios 5:2 vamos a leer. Primero, los creyentes andan en amor. Los creyentes andan en amor. Y esto parece tan básico, tan simple, que pareciera que ni siquiera hace falta decirlo, pero hace falta decir, ¿verdad que sí? Que necesitamos amarnos. Efesios 5:2 dice, anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Y cada vez que hablemos de amor, hablamos al mismo tiempo de sacrificio. ¿Acaso hay forma de ofrecer amor sin algún sacrificio? ¿Existe forma alguna de lograr eso? Si alguien nos da un regalo que no le costó nada, ese regalo suele ser menos especial para nosotros que el regalo que le costó mucho a esa persona, ¿verdad que es así? Y ni siquiera importa qué fue el regalo, si fue un auto 0 kilómetros o un autito de juguete. Lo que importa es el sacrificio que hizo la persona al entregarnos eso que nos dio. Eso le da valor. Así funcionamos. Su valor se encuentra en el sacrificio del dador. Y la Biblia nunca oculta la voluntad de Dios para nosotros. Lucas 9:23, Jesús lo dice claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De la misma manera en que es difícil encontrar una muestra verdadera de amor sin sacrificio, que no incluya el sacrificio, tampoco deberíamos poder encontrar discípulos de Jesús que no estén cargando una cruz. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo día a día. Nuestro pasaje en Efesios dice que nuestro Señor Jesús se entregó como sacrificio por cada uno de nosotros. En Juan 3 leemos, y muchos saben de memoria, que Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y entendemos en la Biblia que nosotros también debemos morir a nosotros mismos por amor a nuestro Señor. Y que ese sacrificio no se trata de una autoflagelación sin sentido o pseudo espiritual, sino que ese sacrificio es un sacrificio de amor en que nos entregamos al Señor, en que el Señor mismo nos dice y vayan y entreguen este mismo amor a todos los que estén a su alrededor. Necesitamos más ejemplos del amor. Tenemos el servicio que hizo Jesús, lavar los pies. ¿Y qué dijo después de terminar esto?
háganlo también ustedes. Ejemplo les he dejado, sírvanse mutuamente. Tenemos el dar, tenemos a la iglesia de Macedonia, no vamos a leer ahora, pero en 2 Corintios 8, el apóstol Pablo dice que esta iglesia se dio hasta a sí misma, más allá de sus capacidades, por amor a ellos. Y en cuanto a ofrendas y dar lo que tenemos con gran fe, tenemos el ejemplo de la viuda que dejó 2 monedas en las ofrendas, y que el Señor Jesús dijo que la ofrenda de ella, esas 2 monedas, fue mucho más valiosa que todos los demás que venían y echaban grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque esa mujer había echado todo lo que era su sustento, todo lo que tenía. Una vez más vemos que no importa ni siquiera tanto el valor final de esa cosa que entregamos, sino lo que representa para nosotros. El sacrificio que hacemos nosotros al entregar eso. Nos lleva esto a buscar una vida espiritual maravillosa, llena de misticismo, experiencias extrasensoriales donde queremos sentir fuego y cosas por el estilo. No, el amor nos lleva a vivir en amor justamente al Señor, a los demás, a esa persona que está a tu lado, con quien vivís, pero con los pies bien puestos en la tierra de oportunidades donde el Señor te puso a su servicio. Eso es vivir en amor. Si no, estamos leyendo pura poesía todo el tiempo y estando de acuerdo unos con otros diciendo amén, qué bueno es todo eso, pero vivirlo es diferente. Vivir es otra cosa y quiero preguntarte en este momento, que te respondas ahí sinceramente, ¿hay amor a los demás en tu vida? ¿Hay amor? Puedes responderte sí, no. Tal vez preguntarte también, ¿te parece que la gente diría eso en tu velorio? ¿Cuánto amaba a los demás? ¿Cuánto amaba a los niños? ¿Cuánto amaba a su iglesia? ¿Cuánto amaba a su familia? ¿Cuánto amaba a su país, a sus conciudadanos? ¿Se acordarían de nosotros por eso? Así que vimos en primer lugar que la vida maravillosa de estos creyentes que figuran en la Biblia y en la historia tiene una base principal, el amor. Vivir en amor a los demás. Vamos a la segunda forma en que podemos acercarnos a esta vida. En segundo lugar, los creyentes andan en novedad de vida. Los creyentes viven una vida nueva, auténticamente nueva. Ya mencionamos esto un poco en el primer verso, pero quiero leer Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice la Biblia? En novedad de vida, en vida nueva. Disculpen que estoy leyendo rápido los pasajes sin esperar que busquen porque se nos hizo nomás un poco tarde, por eso estoy avanzando más rápido. Pero dice, todo esto que hizo el Señor Jesús, lo hizo para que andemos en una vida nueva, auténticamente nueva. Y de la misma manera en que el amor de Dios no se trata de experiencias místicas, emociones o sentimientos, o que se limite solo a eso, sino de amar a Dios junto con acciones concretas de amor al Señor y a los demás. Andar en la vida nueva que Jesús nos da se trata de una cosa bien en concreto, muy clara. Y capaz resumimos todo este punto en esto: vivir libres del pecado. Vivir libres de pecado. O por lo menos de todo aquel pecado del que nosotros somos conscientes, del cual podemos arrepentirnos, pedir perdón y abandonar. Eso es una vida nueva. Una vida nueva no es vestirse como evangélico que viene a la iglesia en traje. No es pertenecer nada más a una congregación, asistir fielmente, dar ofrenda y demás. Todo eso es parte. Puede ser parte. Pero una vida nueva es la vida del que se aleja del pecado. En el mismo pasaje, Romanos 6, versículo 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con el Señor Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no vivir en el pecado. Y esta parte es fundamental en nuestro objetivo en la vida como creyentes. Vivir lejos del pecado, irreprensibles, acusados de todo, pero inocentes de todo. ¿Acaso es posible esto sin esforzarnos realmente por lograrlo?
Siempre comparto también de un pastor que él pasaba a su iglesia y decía, no es que lo haga habitualmente, pero hizo más de una vez. Él pasaba y decía, hermanos, hoy estoy delante de ustedes sin ningún solo pecado. No tengo ningún pecado en mí, ¿verdad? No sé si eso ya era orgullo de su parte o no. Pero él decía, estoy sin ningún pecado. Y obviamente la gente podría escandalizarse. ¿Cómo va a decir esto? Todos pecamos, todos tenemos pecado y qué sé yo, ¿verdad? Y él explicaba, estoy sin pecado alguno porque cada uno de aquellos pecados por los cuales el Espíritu Santo me confrontó y que soy consciente, me he arrepentido de ese pecado, lo he confesado y le he pedido perdón a Dios. Y por eso estoy libre de pecado en esta mañana. Requiere un esfuerzo de nuestra parte, no decir yo soy nomás así. No fue mi intención y nunca pedimos perdón ni retrocedemos en nuestras palabras. Me llama mucho la atención la carta que leímos hace un momento, en particular, donde se describe a los cristianos de aquella época, donde dice viven como extranjeros, como pobres y demás, pero enriqueciendo a los otros. ¿Cómo es posible ser pobre y enriquecer a alguien? Desafía nuestra mente. Me llama la atención sus victorias en algo a la que la iglesia moderna a nosotros nos cuesta muchísimo. Distinguirnos del mundo que nos rodea. Distinguirnos del mundo que nos rodea. No por habernos alejado a otra ciudad, ni por haber creado una nueva cultura o algo así, sino que porque es evidente que la vida de esta gente no estaba centrada en esta tierra, sino en la eternidad. No vivían para juntar tesoros en la tierra, vivían para hacer tesoros celestiales. Vivían en santidad, en amor. Y eso le llamó la atención a la gente. Veían cómo esta gente es tan maravillosa, tan admirable, perdonan, bendicen, enriquecen. Y ellos no tienen de dónde sacar esto, pero aún así lo dan. Me asombra. No tenían los ojos puestos en lo terrenal, sino en lo celestial. No juntaban para sí, sino para dar. Y el mundo sin Dios lo veía, lo admiraba. Y aunque tal vez no lo entendían, sí era evidente para ellos que había algo especial en aquellas personas. Andar en la nueva vida en Jesús implica abandonar el pecado. Pero tal vez el pecado que más nos cuesta abandonar es vivir para nosotros mismos. ¿Cómo nos cuesta obedecer el versículo que dice, que acabamos de leer, Lucas 9:23? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Y hay tantos pasajes que hablan de esto tan drásticamente, como el apóstol Pablo que dice, ya no vivo yo. Esta no es mi vida, yo vivo para Él. Pero a nosotros nos cuesta tanto. Incluso reunirnos como iglesia, organizarnos como iglesia nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque todos estamos sumamente ocupados. Y yo entiendo que están con muchas ocupaciones, la gran mayoría de todos nosotros aquí. Pero tanto así que ya no hay espacio para el Señor. Cada uno evalúe su propia vida. ¿Y qué está haciendo para su Dios? Que la nueva vida en Jesús se moldee en nosotros, que nuestro tiempo, nuestros recursos estén puestos al servicio del Señor. Y que esto sea visible a los demás. Visible a tal punto en que el día en que partamos a la presencia del Señor y esté nuestro cuerpo en un cajón, la gente diga, fulano amaba al Señor. Amaba a su Dios. Tenía temor de Él. No quería hacer nada que le ofenda. ¿Cómo es eso posible? Yo no sé. ¿Cómo será realidad en tu vida? Tampoco sé. Pero cada uno en su propia comunión con el Señor va a recibir su dirección. ¿Ya experimentaste la nueva vida en Jesús? ¿Te estás esforzando, haciendo un esfuerzo real por abandonar el pecado de tu vida, en tu vida? Vamos al último punto. Vimos hasta aquí que la vida cristiana implica amor sacrificial, una vida nueva, apartarnos del pecado. Último, tercer punto. ¿Cómo está el alcance de esta vida maravillosa? Los creyentes viven como Jesús. Los creyentes viven como Jesús. Y capaz podemos terminar acá el mensaje, ya lo dijimos todo, pero necesitamos más, entender mejor. Leo Colosenses 2:6. De la manera que han recibido a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Así anden en Él.
Y no tenemos otra opción en la Biblia. Esta es la manera en que nosotros debemos vivir, andar en Él. Quiero leer otras traducciones de este mismo versículo, solamente la frase que traduce así, anden en Él. Otras Biblias traducen así: deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Otra traducción: deben comportarse como le agrada a Él. Otra traducción: ahora deben seguir sus pasos. Otra traducción: vivan ahora en Él. Otra traducción: vivan como Él quiere. Una más: compórtense ahora de manera consecuente. O sea que nuestras acciones estén donde nuestras palabras apuntan. No decir nada más, sino realmente hacer. Todas traducciones de la frase anden en Él. Leamos también Efesios 4, ya terminamos. Efesios 4:13 dice: ¿cuál es nuestro objetivo final? Ser un hombre, mujer también, de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y leímos al principio en Filipenses 2 que debemos ser irreprensibles, luminares, estrellas, como traducen algunas versiones, estrellas que brillan en medio de la oscuridad. Y ahora vemos que las estrellas no son el ejemplo final, son un ejemplo limitado. Nuestra meta es el Señor Jesús, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia ahí apuntamos, hacia ahí nos esforzamos. Quiero terminar con esta pregunta: ¿cómo estás imitando a Jesús el día de hoy? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para parecerte más a Él? Hay muchas cosas simples que podríamos hacer. Primero, antes que cualquier otra cosa, conocerle. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿A qué se dedicaba? A partir de ahí, es un gran desafío, una escalada tremenda hacia arriba. Probablemente nunca vamos a llegar, realmente nunca vamos a llegar a la cima, pero hacia ahí nos dirigimos. La medida de la estatura de Cristo. ¿Cuánto hay de parecido entre nuestra vida y la vida de Jesús? ¿Cuánto hay? La meta es alta, inalcanzable y es imposible para nosotros, pero el Señor lo hace posible. Él nos capacita, Él nos fortalece y en su misericordia, a pesar de que fallemos una y otra vez, en su paciencia y misericordia nos dice: levántate de vuelta y avanzar otra vez. Seguir adelante, seguir esforzándonos. ¿Alguna vez aquí en la tierra lograremos la perfección? No, ciertamente que no, pero hacia ahí caminamos. Amén. Hacia ahí nos dirigimos. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra. Y entendemos que lo que esperas de cada uno de nosotros como iglesia, está mucho más allá de nuestra capacidad. No nos sentimos, Señor, como luminares, ni como gente irreprensible, menos como una iglesia irreprensible y sin mancha. Todo lo contrario, muchas veces nos sentimos sucios, Señor, indignos, incapaces. Pero sabemos que en tu poder y con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, podemos seguir avanzando. Queremos serte útiles, Señor. Queremos dar a conocer tu amor y tu gracia a quienes están a nuestro alrededor. Y queremos que nuestras vidas sean no un impedimento para que se acerquen a ti, sino una vía, un camino, una señal de tu poder en la vida de las personas. Y cómo puedes restaurar, perdonar, limpiar y dar vida nueva. Te damos gracias por ser paciente con nosotros. Te pedimos tu ayuda, tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.